Ya. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que ya se están conectando. Vamos a dar unos minutos para que las personas que están por ahí terminen de conectarse, terminemos de ambientarnos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos los que se encuentran conectados. Vamos a dar unos 3 minutos más para que las personas por ahí se terminen de conectar y poder estar todos desde el inicio. Gracias nuevamente por acompañarnos y gracias a CESUISA por la invitación a compartir hoy este ratito con ustedes. Bueno, vamos a tener el micrófono desactivado, pero a través del chat vamos a poder estar interactuando. Yo soy soy más de interactuar, de conocerlos, de conocer sus dudas, sus comentarios, sus desacuerdos también con mi punto de vista. Así que pueden a través del chat hacerme también sus comentarios. Y sus preguntas también que vamos a ir abordando durante la charla y también posterior a la charla. Nada más me gustaría si podemos hacer una prueba de que el chat esté funcionando. Si por favor alguien nos saluda y nos dice desde qué parte del país se está conectando. Y así probamos que el chat esté funcionando bien. Y me confirman también si me están escuchando bien. Un minuto más y empezamos. Vamos a conectarnos exactamente a las 4:05 de la tarde. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que se han ido conectando. Nada más, confírmenme por favor que están pudiendo acceder al chat. Te confirmo, Nada más, Iván. mándenme. ¿Sí? Sí, ¿Están pudiendo acceder al chat y todos me están sí, escuchando bien?
están mandando sus saludos desde Santa Tecla, desde acá de San Salvador. Ah, perfecto. Es que estoy tratando de verlos desde otro dispositivo, pero no los estoy pudiendo ver. Saludos a Santa Tecla, zona lindísima de San Salvador. Perfecto. Bueno, entonces creo que empezamos. Ya estamos a las 4:06. Bueno, primero que todo, nuevamente bienvenidas, bienvenidos a los que se están recién conectando y nuevamente darle muchísimas gracias a la gente de Hacer Suiza por haberme invitado a compartir este espacio con ustedes. Yo les saludo desde Costa Rica. Tengo el gusto de trabajar para el grupo Search In. Soy la directora regional para Search. Tal vez algunos de ustedes nos conozcan como clientes, como candidatos. En algún momento quizás hemos tenido algún contacto con ustedes. Bueno, y contarles que nosotras nos dedicamos a lo que es la atracción y el desarrollo de talento. Entonces empezamos a trabajar con las organizaciones desde ese momento donde las empresas están buscando el mejor perfil para atraer a sus empresas, como cuando ya están adentro, ¿cómo hacemos para desarrollar ese talento? ¿Cómo hacemos de nuestras organizaciones mejores lugares para trabajar? Espacios que promuevan el bienestar, la salud física, la salud mental, el desarrollo personal y profesional. A eso nos dedicamos. Y bueno, a mí me han invitado a hablar y me encanta el título que le han puesto a esta charla. Dice, transformando la cotidianidad, cómo afrontar el trabajo remoto y protocolos de distanciamiento físico. Si pudiera cambiarle el título, nada más cambiaría la cotidianidad por mi cotidianidad. Y van a ver que mi conferencia va a estar muy orientada a cómo primero debemos trabajar nosotros en el yo. Vamos a hablar mucho de autoconocimiento, vamos a hablar de autocontrol, vamos a hablar de automotivación. Así que bueno, cuando nosotras pensamos en cotidianidad, a veces la palabra cotidianidad está relacionado con algo aburrido, algo monótono, algo que ya nos cansó, algo a lo que estábamos acostumbradas y que de repente no nos gusta mucho. Y entonces a veces decimos, es que esta es mi cotidianidad, esta es mi rutina. Bueno, hoy uno de los mensajes que quiero compartir con ustedes de lo que he aprendido también en este proceso de cambio y de crisis que ha implicado COVID, es también cómo apreciar esa cotidianidad. Y veamos una de las cosas que más transformó COVID es la forma en que trabajamos. Nosotros hicimos un estudio en los primeros 15, 22 días de la declaratoria de emergencia en nuestros países centroamericanos sobre cómo estaban viviendo las empresas, pero sobre todo cómo estaba viviendo la persona trabajadora el proceso del teletrabajo. En algunos países quizás esto ya estaba más adelantado, había inclusive política pública al respecto y en algunos otros países tuvimos que correr un poco para poder tratar de adaptar las condiciones de trabajo y adaptar inclusive esquemas de compensación, adaptar tipos de contrato a una nueva realidad. En el momento en que nosotros hicimos esta encuesta, había un 40% de las empresas, esto se hizo en 9 países de Latinoamérica, que es todo Centroamérica, República Dominicana, Colombia y Ecuador. Un 40% de las empresas no tenían implementado un departamento de recursos humanos al momento de la crisis sanitaria. Entonces, ustedes se podrán imaginar si para nosotros que nos dedicamos a esto, o para empresas multinacionales o regionales o empresas fuertes que tienen un departamento de recursos humanos instalado, la crisis vino a hacer que trabajáramos más, a tener de alguna forma que improvisar, a tener que tomar decisiones en ambientes cambiantes, en ambientes de incertidumbre, cuanto más
para aquellas organizaciones que quizás no estaban tan estructuradas. Y un 58% de las empresas encuestadas nos indicaron que al momento de la pandemia o al momento de la declaratoria de emergencia, no tenían implementado el teletrabajo. O sea, 58%, casi 6 de cada 10 empresas no tenían esta modalidad implementada. Entonces, acá es importante reflexionar. Si las empresas no lo tenían instaurado, si no era una política, si ni siquiera se veía venir como una posibilidad, ¿cuánto más nos afectó a nosotros como seres humanos? Y es bien interesante porque cuando yo visitaba empresas, bueno, antes que COVID me permitía viajar, El Salvador era uno de los países que más visitaba, casi que estaba ya de 3 a 4 días al mes. Y visitaba clientes, el tema del teletrabajo parecía ser o un plan piloto o un proyecto al 2021 y en algunos casos hasta el 2025. Y de un momento a otro tuvimos que movernos a teletrabajar. ¿Qué ha implicado eso a nivel emocional para las personas? Bueno, ayer justo estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud refleja aumentos estadísticamente significativos en 3 variables o en 3 patologías, decimos los psicólogos, una mentales. Es fuerte la palabra. Cuando hablamos de patologías, usualmente hablamos de enfermedad, pero realmente creo que en temas de salud mental hay que llamar a las cosas por su nombre. Y es eso, es precisamente una patología. Y básicamente la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que hay personas o hay una mayor cantidad de la población padeciendo niveles de estrés no saludables, ansiedad y depresión. Esas son 3 enfermedades que, si bien es cierto, ya se venían presentando en nuestras organizaciones y la Organización Mundial de la Salud ya venía haciendo un llamado diciendo, empresas, ojo, pongamos atención a esto. Creo que COVID vino también a acelerar la forma en que las empresas y nosotros como personas trabajadoras dentro de una organización hemos tenido también que venir y poner atención. Entonces, creo que como nunca, la salud mental de las personas está ahorita siendo uno de los temas más críticos para las organizaciones. Pero a mí siempre me gusta hablar, cuando yo hablo de salud mental o cuando hablo de cualquier tema que tenga que ver con una organización, me gusta hablar de una corresponsabilidad. Es decir, la empresa o la organización para la cual yo trabajo tiene parte de la responsabilidad, pero yo también como persona, como persona trabajadora, como proveedora de un servicio, también tengo una responsabilidad hacia la organización, pero ante todo hacia mí mismo. Y eso es de lo que quiero que hoy conversemos un poco. ¿Alguna otra estadística interesante que logramos encontrar en esta investigación? Les preguntamos a las personas cuáles consideraban que eran las habilidades y los conocimientos requeridos para que se adaptaran más rápido a esta modalidad de teletrabajo. Y miren qué interesante. 47% de la población encuestada reflejó que la capacidad de autogestión, esa capacidad de trabajar sin que haya quizás un lineamiento tan claro de mi líder, de mi organización, y también de alguna forma sin tener un apoyo físicamente cercano a quien yo pudiera recurrir en un momento, digamos, donde no sabía resolver algo o donde tenía duda. Una de las cosas que más empezó a generar estrés en épocas de COVID fue también esa capacidad de autogestionarme también en un espacio no colaborativo, por lo menos físicamente. Un 44% de las personas indicaron que era necesario también mejorar la capacidad de organización. 40% reflejaron adaptabilidad
y 37% conocimiento de uso tecnológico. Creo que como nunca antes también la pandemia nos vino a enseñar que utilizar la frase es que no soy tan tecnológico, es que me come la tecnología, dice por ahí alguna gente, pues ya no podemos utilizar esa frase. ¿Y cómo trasladamos este intercambio físico a un intercambio virtual? Posiblemente, si no estuviéramos con COVID, yo estaría ya compartiendo físicamente con ustedes, tomándonos un café y, ¿por qué no, comiéndonos una pupusa después de la reunión? Entonces, en este momento es cómo soy capaz también de que la tecnología trabaje a mi favor y utilizarla como una herramienta. Y lo otro, para los que nos toca liderar equipos o los que nos toca influenciar sobre otros, nuestros clientes, en este caso, gran parte de mi trabajo es estar hablándome con clientes, también cómo hacemos eso de forma virtual y cómo también potenciamos o mejoramos nuestras habilidades de comunicación a través virtual. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó que al inicio de la crisis, muchos clientes me decían, mejor reunámonos después. No, llámeme dentro de 15 días a ver si nos vamos a poder reunir. Y pareciera ser que todavía no estábamos claros de qué era lo que iba a suceder. Estábamos como en un modo de negación. Hasta que muchos clientes empezaron a decir, bueno, sí, reunámonos virtualmente, manejemos la capacitación de forma virtual. Nosotros inclusive ahorita tenemos modalidades de evaluación en grupo de candidatos que están en diferentes locaciones y todo lo hemos logrado llevar a la virtualidad, ciertamente con un desgaste quizás emocional un poco mayor porque cuesta más influenciar a nuestros clientes, a nuestros líderes, a la gente que nos escucha a través de una computadora que físicamente, pero también ha sido algo a lo que nos hemos tenido que acostumbrar. Y entonces yo acá les pregunto, ¿se acuerdan que inicié hablando de la cotidianidad y de lo importante que era entender cuál era nuestra cotidianidad y quitarle la connotación negativa que en algunos casos le hemos dado a esta palabra? Entonces yo les pregunto a ustedes, antes de COVID, ¿cuál era tu cotidianidad? ¿Qué era lo que acostumbrabas a hacer? A mí me gusta hablar, en otro espacio estaba hablando con un equipo también de El Salvador y les decía, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido? Creo que COVID nos ha enseñado también, perdimos muchas cosas, pero también hemos ganado muchas cosas. Y una de las cosas que yo personalmente he aprendido era o es a valorar esa cotidianidad. Entonces, ¿cuáles eran tus rituales? A mí me gusta hablar de ritual también porque cuando nosotros hablamos de un ritual, hablamos de algo que es particularmente importante para un grupo, un país, una sociedad e inclusive para nosotros. Y hagan en este momento un análisis de cuáles eran aquellos rituales que ustedes valoraban profundamente y que quizás ahora no los tenemos y que es una invitación que les traigo el día de hoy es qué nuevos rituales podemos implementar en nuestras vidas. Les voy a poner un ejemplo de uno de los rituales que a mí me encantaba cuando tenía oficina. Actualmente estoy trabajando desde mi casa. Bueno, yo soy casi, vamos a decir, solamente tengo un vicio que es el café. Como buena tica tomo mucho café. Entonces, las 2 primeras tazas de café me las tomaba en mi casa, pero a eso de entre 9:30, 10 de la mañana, tenía un ritual que era salir de la oficina y al lado de mi oficina había una pequeña cafetería y solía tomar entre 15 y 20 minutos para tomarme un café ahí. Y eso era un ritual que me permitía a mí hacer un descanso tanto mental como físico y hacer un corte para continuar con la siguiente parte de la jornada. Posteriormente almorzaba y por la tarde volví a tener el ritual del café. En este caso, si mi agenda me lo permitía, iba otra vez a la sodita por un cafecito
y si no, me lo tomaba en mi escritorio. Ese ritual era altamente valorado por mí y me permitía hacer esos cortes mentales que también nos ayudan a descansar. Otro ritual que tenía era, de nuevo, continuando con el café. Yo soy diabética, por ende me tomo el café sin azúcar, pero me encantaba tomarme el café con un pastelito. Entonces, todos los viernes salíamos un poco más temprano de la oficina, entre 3 y 4 de la tarde, visitaba mi cafetería favorita en una de las zonas favoritas de San José. Y era una cafetería exclusiva para pacientes diabéticos o, los que son sensibles al gluten. Ahorita se me va la palabra. Entonces, ese era mi ritual. Entonces yo decía a las 3 de la tarde del viernes, decía, qué rico, ya es hora de mi pastelito de la semana. Y además sabía que era saludable y que no afectaba a mi salud. Con COVID, esos rituales se perdieron. Y entonces empezás, y eso es lo que ha sucedido en nuestro cerebro, a recargar nuestra mente, también el esfuerzo físico, nuestro cuerpo, porque hubo rituales que se perdieron. Y por eso me gusta hablar de la importancia de los rituales. ¿Qué otros rituales podemos implementar en este momento? Si quizá ya no podemos salir a visitar a nuestro cliente, bueno, era feliz también cada vez que iba a reuniones porque aquí le ofrecen a uno café en todo lado, entonces ya mis clientes de confianza sabían que me podían ofrecer el café sin azúcar y empezás a extrañar y empezás a decir, qué bonito cuando yo podía hacer tal cosa. Y a veces es tan, si ustedes quieren decir ridículo, pudiera ser un adjetivo que podemos utilizar, que hasta empecé a extrañar el tráfico. Empecé a extrañar el manejar mi carro, porque hace mucho tiempo que no puedo visitar a las empresas, no puedo movilizarme, el contacto con los candidatos también ha sido virtual. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que la pérdida de esos rituales estaban afectando de alguna forma mi salud mental, que me estaba desgastando más, como les decía antes, tanto física como emocionalmente, empecé a crear nuevos rituales. Y para mí, el maestro de la importancia de los rituales es el Principito. Y hay una frase del Principito que quizás ustedes la conocen porque es muy famosa. Y el Principito dice en uno de sus textos, si me dices, por ejemplo, que vendrás a las 4, yo seré feliz desde las 3. Y de ahí, cuando yo leí esta frase, que además me he releído el Principito varias veces, entendí la importancia de los rituales. ¿Qué es lo que nos permitía antes COVID y por qué ahora los estudios dicen que estamos más estresados y que estamos más desgastados mentalmente? Porque nuestro cerebro funciona por condicionamiento, decimos los psicólogos. El cerebro ya tiene de alguna forma directrices que le indican formas particulares de comportarse. Entonces, mi cerebro me decía a mí, los viernes a las 3 de la tarde, que ya casi salía, que ya casi era tiempo de mi pastel, que ya era tiempo de irme a descansar. Y hacía un corte con la parte laboral. En cambio ahora, un viernes eventualmente es igual que otro viernes. Y es igual tomarme un café a las 8 que tomármelo a las 8:30, porque ya no es el café delicioso de la cafetería a la que acostumbraba ir. Eso es importante porque, de nuevo, mi recomendación acá es analicen los rituales. Analicen cómo, si no puedo continuar con los rituales que tenía antes de COVID, cómo puedo crear nuevos rituales que me permitan a mí y que le permitan a mi cerebro de alguna forma hacer esa desconexión entre un rol y otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Lo que pasa es
que las mujeres, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero las mujeres que tienen hijos, que tradicionalmente, ¿verdad? Por un tema de socialización, se ha sobrecargado en la mujer el cuido o las labores del hogar, está evidentemente más cansada. Los padres y las madres de familia evidentemente también están más cansados porque les es difícil hacer esa separación entre el espacio laboral y el espacio familiar. Entonces, de nuevo, una invitación a que ustedes puedan identificar sus rituales y también puedan crear nuevos rituales que les permitan mejorar su salud mental, su salud física y por ende mejorar también su desempeño laboral. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa a nivel de nuestra psique, de nuestro cerebro? Freud hablaba de mecanismos inconscientes y hablaba de los mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa, quiero contarles y quiero que les quede bastante claro este concepto, los mecanismos de defensa no son malos. Los mecanismos de defensa no son contraproducentes para nosotros los seres humanos. Todo lo contrario. Es aquella práctica o aquel pensamiento, aquella conducta que los seres humanos, valga la redundancia, ponemos en práctica para defender a nuestro cerebro, a nuestra mente de algo que usualmente es percibido por nosotros, tanto de forma consciente o inconsciente, como una amenaza. Y entonces nuestra psique saca a relucir sus armas y los mecanismos de defensa funcionan como armas. Ahora bien, cuando los mecanismos de defensa son contraproducentes, cuando son negativos, los psicólogos hablamos de mecanismos patológicos. Y aquí es importante de nuevo que si ustedes se van a sentir identificados con algunos de los que voy a exponer, también podamos hacer una introspección, ¿verdad? Los especialistas en salud mental hablamos de hacer un insight, es decir, ver hacia adentro. En español sería más o menos eso, introspección, y decir, miren, creo que me estoy comportando de esa forma, o creo que consistentemente estoy teniendo pensamientos automáticos o estoy poniendo en práctica conductas que no están siendo beneficiosas para mi trabajo, para mi salud, para mi relacionamiento con nosotros. También quizás ustedes han escuchado hablar del duelo y sé también que en la conferencia del lunes hablaron sobre resiliencia. Bueno, tanto la resiliencia como los mecanismos de defensa son formas en que nos enfrentamos ante una situación crítica, ante una situación que percibimos, como les decía antes, como amenazante o a una situación que en ese momento nuestra psique dice, alto, stop, no puedo con esto, y entonces entra un mecanismo en nuestra defensa. ¿Cuáles son algunos mecanismos? Y aquí es importante, a mí siempre me gusta hacerles una invitación también a que ustedes se escuchen a sí mismos, porque a veces tenemos muchas frases que las tenemos ya casi que predeterminadas en nuestro lenguaje y que los utilizamos como ya frases predeterminadas. Y a veces entonces ese proceso dificulta el autoanálisis. Una de las conductas o de los mecanismos de defensa que han sido más comunes en los últimos meses es la negación. La negación tiene que ver con a mí no me va a pasar, eso no es conmigo, no está pasando nada, la gente es alarmista, no ha cambiado nada. Entonces, es como que la cosa es con otro y no es conmigo.
Y esto lo utilizamos muy, muy comúnmente. Cuando, por ejemplo, hacen la declaratoria de emergencia en nuestros países o empezamos a ver que en otras latitudes, en China, en Italia, en otros países también de Europa, inclusive cuando ya la crisis había atacado Ecuador, nosotros aquí los centroamericanos estábamos como que no pasa nada, como, ¿verdad? Como que no me doy cuenta, como que eso no es conmigo. ¿Cómo llevamos esto a nuestra vida personal? A veces sabemos que algo o intuimos o creemos que algo está pasando, pero hay una negación absoluta a tomar acción sobre eso que nos está afectando. El otro mecanismo de defensa muy común también es la racionalización. La racionalización tiene que ver con que a todo le doy una explicación. Es una dificultad para asumir cuáles son las emociones que algo me está generando. Hoy hablamos de COVID, mañana puede ser otra crisis, mañana puede ser el divorcio, mañana puede ser la muerte. Ahorita, por ejemplo, una de las principales crisis que están viviendo las personas es la pérdida de trabajo o la pérdida de su fuente de ingresos, sea cual sea. Ante esa crisis, hay personas que optan por la racionalización. Y la racionalización es intelectualizar lo que nos está pasando. Cuando vemos este mecanismo de defensa en práctica, cuando las personas suelen decir, no, el porcentaje de mortalidad mundial es del tanto por ciento. No, a mí no me va a pasar porque la estadística dice que, entonces es usualmente personas que se basan únicamente en los hechos y datos como un mecanismo para no asumir la emoción que esto me está generando. ¿Por qué? Porque los seres humanos no nos han educado para hablar de nuestras emociones. No nos han educado tampoco para gestionar nuestras emociones. Inclusive es altamente valorado en nuestros contextos, sobre todo en los contextos profesionales, formales, de trabajo, es altamente valorado el decir es que es una persona muy racional. Y confundimos la persona racional con la ecuanimidad. Es diferente ser ecuánime que racional. Entonces, a veces privilegiamos y decimos, es que esta persona es muy racional versus esta persona es muy emocional, dándole una connotación negativa a esa persona que es muy emocional, cuando realmente lo que deberíamos preocuparnos es por gestionar nuestras emociones. Yo siempre digo, las únicas emociones que usted puede gestionar son las propias. Usted no puede gestionar las emociones del otro. Por más empáticos que seamos, por más comprometidos que estemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestros clientes, no podés gestionar las emociones del otro. Podemos ayudarle al otro a identificar mecanismos para que él o ella pueda gestionar sus emociones. Entonces, acá, ojo también importante en este contexto también, cómo nosotros como personas podemos trabajar en la educación de nuestras emociones. El otro mecanismo, este me encanta porque ha sido muy utilizado y tal vez ustedes se van a sentir muy identificados en el tema de sublimación. La sublimación es cuando yo hago otra cosa, otra actividad para no atender la emoción, la crisis, la ansiedad, lo que sea que estoy viviendo en este momento. La sublimación usualmente es cuando nos ponemos empezamos con un hobby. Usualmente está relacionado con el arte. Empezamos a escribir o empezamos a pintar. El deporte también es una forma de sublimación. Entonces, muchas personas también empezaron a aprender a cocinar. Y esto fue una estadística súper interesante que sacó una compañía de investigación de mercados. Después de que pasó la crisis del papel higiénico, que todo el mundo salía a comprar papel higiénico y otros productos de necesidad básica, de cuidado, de higiene y demás. Posterior a esto, los productos que más empezaron a venderse
fueron leche condensada, caramelos, azúcar, porque mucha gente empezó a cocinar y empezó a hacer otras cosas que tradicionalmente no hacía. Y de nuevo, recuerden que eso no está mal, siempre y cuando esa dosis de ese mecanismo de defensa no sea obsesiva, de tal forma que me impida a mí gestionar otras partes de mi conducta. Otro mecanismo de defensa es la disociación. La disociación es un mecanismo de defensa relacionado con la separación. Es cuando yo intento limitar. Entonces digo, no, es que esa es la Ivania del trabajo, pero yo aquí soy otra. No, es que esa es Ivania, el ama de casa, pero yo aquí soy otra. Realmente creo que COVID también nos enseñó que esa integralidad del ser humano es indivisible. Entonces la disociación tiene que ver con eso, ¿no? Cuando yo no puedo integrar las diferentes áreas de mi personalidad en una sola. Y usualmente cuando ya vemos a una persona totalmente disociada, ya es enfermizo. Es usualmente cuando las personas ya requieren una atención no psicológica, sino inclusive psiquiátrica. Pero a veces nuestro cerebro hace que nos disociemos para poder de nuevo mantener nuestro equilibrio mental. Y otra, esta me encanta también, es muy usada y no solamente es muy usada, sino que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y es la famosa frase, es que vos tal cosa, es que yo siento que vos, es que yo creo. La proyección es cuando nosotros adjudicamos en el otro sentimientos o características que son propias. Entonces, a veces somos muy críticos hacia la otra persona o a veces valoramos profundamente algo de otra persona porque realmente es la valoración que hacemos de nosotros mismos. ¿Cuál es mi invitación? Estos mecanismos de defensa son altamente utilizados y ojalá que hayan identificado alguno. De nuevo, no para que digan, no, ya no me puedo comportar así, sino para que ustedes logren identificar en qué momento lo están utilizando, en qué momento es sano y en qué momento ya ese mecanismo se está convirtiendo en una conducta obsesiva que me impide ver otras áreas. Por ejemplo, ¿cuál es un mecanismo cuando las personas están utilizando la disociación de forma positiva? Cuando el viernes dicen, hoy me voy a tomar un vinito, hoy me voy a tomar una cervecita. Ya. Stop. Ahí es un mecanismo de disociación que está funcionando. Raro es que la persona todos los días tenga una conducta que la pueda llevar más bien a una condición más vulnerable. Entonces aquí en nuestro rol como personas trabajadoras, en este caso ustedes que en la mayoría son personas que se autogestionan, manejan su propio trabajo, su propia empresa, quiero hacerles un llamado a la importancia del autocuidado. ¿Se acuerdan que al inicio les hablé que íbamos a hablar mucho en primera persona? Bueno, que íbamos a hablar del autocontrol, que íbamos a hablar del autoconocimiento y vamos a hablar de la automotivación. Entonces, el tema del autocuidado es importante porque usualmente cuidamos los que tenemos pareja, de repente cuidamos de nuestra pareja, los que son padres y madres cuidan de los hijos y de las hijas, a veces cuidamos de otra persona que está en alguna condición de vulnerabilidad, pero pocas veces hablamos de el autocuidado. Y el autocuidado tiene que ver con implementar prácticas, mecanismos, herramientas para cuidar nuestra salud. Y de nuevo, recuerden acá, salud física, salud mental. Entonces, un llamado a ustedes también y
y casi estoy cerrando mi presentación para abrir también un espacio de preguntas y respuestas y poder conversar un poquito con ustedes, vamos a repasar. Número 1, ¿cuáles son nuestros rituales? ¿Cuáles eran nuestros rituales? Si no podemos seguir manteniendo estos rituales, ¿cómo creamos nuevos rituales que nos permitan disfrutar de aquellos espacios que nos hacen bien, pero sobre todo que le permita a nuestro cerebro hacer esos cortes, esos recreos, esos breaks para separar una actividad de otra y eso nos va a ayudar a ser más productivos mentalmente? Número 2, cuestionémonos cuáles son los mecanismos de defensa que estoy utilizando. ¿Esos mecanismos de defensa me hacen más productivos o esos mecanismos de defensa me están más bien afectando mi comportamiento, mi relación con los demás? Y número 3, ¿qué mecanismos de autocuidado tengo? A mí, por ejemplo, me hace muy bien la montaña, a pesar de que vivo bastante cerca de San José, me gusta por lo menos una vez al mes agarrar el carro e irme a ver verde, a ver un volcán, a ver una montaña, a ver unas flores, a ver un pájaro. Entonces, ¿qué mecanismos de autocuidado tengo? Si salir y tomarme el cafecito sigue siendo satisfactorio para mí, también. Entonces, chicos y chicas que me escuchan, también identifiquemos cuáles son aquellas prácticas que también nos van a ayudar a promover nuestra salud mental. Bueno, yo soy Ivania. Gracias por haberme escuchado. Voy a abrir un espacio acá en el chat para también sus comentarios. No sé si Mario me ayuda porque yo no estoy teniendo acceso al chat. No sé dónde puedo leer los comentarios de las personas. No te Ya lo preocupes. vi. Ya lo vi. Ya vi que hay una parte acá de preguntas y respuestas del evento en directo. Justamente ahí. Perfecto, perfecto. Entonces, nos dice, dice Eric, mi ritual, salir los viernes temprano de la oficina y quedarnos platicando con el equipo de cosas, no de trabajo. Eso es bueno también, ¿verdad? Eso se ha perdido mucho y mucha gente ¿verdad? Nuestros compañeros de trabajo los extraño el ratito, digamos, de chisme, ¿verdad? El ratito de compartir con ustedes de otras cosas que no sea trabajo. Un ritual importante que yo tenía con mi equipo es que a la hora del almuerzo no se hablaba de trabajo. Entonces, ese ritual también nos permitía a nosotras hacer ese break y manejar los niveles de estrés que todos sabemos que lidiar con clientes y estar constantemente escuchando a los clientes, sus quejas, sus necesidades, sus frustraciones, también a nosotros como proveedores de un servicio nos genera un poquito de estrés. Así que eso es bueno también. Dice Tatiana por acá dice, correcto, dice, en abril muchos clientes se me fueron porque pensaron así. Me imagino, Tatiana, que se estaba refiriendo a, no, lo vemos después, ¿verdad? O sea, entonces como que retardaban porque quizás en ese momento estábamos en negación. Yo, por ejemplo, cumplo años en septiembre y yo decía en marzo, no, cuando cumple años ya yo voy a poder salir del país, ya yo voy a poder tomar vacaciones. Bueno, y ahora estamos a menos de un mes y no vamos a poder salir. Entonces, es un mecanismo que en ese momento fue sano. Quizás si en ese momento todos entrábamos en un estrés colectivo, hubiera sido más crítico que lo que fue. Entonces también como seres humanos, también el mecanismo de negación en ese momento nos sirvió para sobrellevar la situación, ¿verdad? Y también tenemos el gran reto, y Tatiana lo comenta acá también, ¿verdad? Que el cliente quizás no quiere reunirse, pero que al mismo tiempo nos pide personalización en los procesos, ¿verdad? Entonces a veces es un poco paradójico, no tenemos el contacto físico, lo cual genera pues obviamente mayor empatía con nuestro cliente, pero al mismo tiempo nos piden personalización. Entonces eso demanda muchísimo más de nosotros, ¿verdad? Que estamos en servicio al cliente, que estamos gestionando con clientes, cómo podemos también modular nuestra voz
para que el cliente también comprenda que le estamos entendiendo mejor, cómo podemos también utilizar frases para entrar en empatía con el cliente, porque lamentablemente la virtualidad pues ha afectado eso. Gracias Tatiana y Eric por sus comentarios. Heidi creo, o Heidi, perdón, no sé si estoy pronunciándolo correctamente, dice, ¿usted aconseja solicitar ayuda psicológica si nos sentimos ansiosos o aprensivos por la situación actual o solo podemos manejarlo con esas técnicas que dio? Bueno, muy buena pregunta. ¿Cuándo nosotros recomendamos buscar ayuda profesional? Cuando la emoción o la conducta, o los psicólogos hablamos del síntoma, te está impidiendo, vamos a decirlo así, cumplir con tus roles, sea rol en la casa, sea rol laboral, sea rol con tus clientes. Nosotros hablamos de que ya hay una preocupación cuando la persona ya no puede autogestionarse. Pero todos en este momento nos hemos sentido estresados, hemos sentido depresión y hemos sentido ansiedad. Y como les decía, son ahorita las situaciones que más ha llevado a consulta. De hecho, se han elevado las consultas psicológicas por este tipo de situaciones. Entonces, si hay otros mecanismos que puedas utilizar, que además en la mayoría de los casos son gratuitos, ¿verdad? Y que vos podés ponerlos en práctica, adelante. Si ya sentís que pese a haber puesto en práctica estos mecanismos, no solamente seguís sintiéndote mal, sino que más bien hay un detrimento, ahí podés buscar ayuda, ¿verdad? Pero intentamos que pues que puedas con estas cosas aprender a gestionar. También es muy importante acá entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Cuando nosotros, piensen ustedes, por ejemplo, cuando siento ansiedad, porque a veces le llamamos ansiedad y le llamamos estrés a todo, pero tratemos de identificar primero la emoción. ¿Qué pasa en el cuerpo? Porque todo se refleja en el cuerpo y usualmente la gente llega a consulta psicológica y a consulta médica porque algo pasó en el cuerpo. No estoy pudiendo dormir, por ejemplo, estoy teniendo cambios en mis patrones de apetito también. Estoy teniendo dificultades inclusive en mi relación con mi pareja, en la expresión de mi sexualidad. Entonces, cuando algo pasa, usualmente ya hay un síntoma físico, ¿ok? Entonces, aprendamos a identificar qué es lo que pasa en el cuerpo. Hay gente, por ejemplo, que ante el estrés tienen un padecimiento gástrico. Yo, por ejemplo, ante el estrés es totalmente una contractura de cuello y espalda. Entonces ya yo sé que cuando yo estoy así, necesito volver a mis rituales. Hay otras personas que tienen trastorno del sueño. Me decía alguien, no estoy pudiendo dormir. Bueno, afortunadamente a mí tampoco me afecta el sueño. A mí lo único que me afecta es la contractura muscular. No pierdo el apetito y no pierdo el sueño. Entonces es importante que cada uno de ustedes analice eso para a partir de ahí poder tomar las medidas. Cada cuerpo evidentemente va a reaccionar diferente y por ende también pues lo que tengamos que hacer para gestionarnos en esta nueva coyuntura pues sea acorde a lo que realmente vos necesitas. Muchísimas gracias por la consulta. Dice alguien acá, incógnito, a mí también me encantan las montañas. Sí, todos tenemos que identificar eso. Dice otra persona, la depresión puede hacer delirar a una persona que por ratos se salga de la realidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, recordemos que si el mecanismo, cuando esta persona que acá que nos hace una consulta dice se sale de la realidad, estamos hablando del mecanismo de disociación. Entonces, siempre y cuando ese mecanismo no sea patológico,
está bien. Es decir, recordemos que la mente se está protegiendo de algo. Si ya la persona entra en una condición de depresión ya más crítica, entiéndase el perder, digamos, la motivación, las personas que ya, ¿cómo se refleja usualmente la depresión? Se refleja en una despreocupación por la imagen personal, por el autocuidado. Recuerdan que les hablé del autocuidado. Bueno, usualmente cuando la persona empieza a perder interés en su propio autocuidado y que se evidencia inclusive en hábitos de higiene, hábitos de alimentación, ¿verdad? Vestimenta y demás, ahí empecemos a preocuparnos, ¿verdad? O cuando vemos que la persona no tiene un sentido de vida, le cuesta, nosotros decimos los psicólogos, visión de túnel, cuando la persona dice no vamos a salir de esto, y a pesar de que el círculo de apoyo, que esto es importante también, el círculo de apoyo, la red de apoyo, le llamamos nosotros a aquellas personas que están emocionalmente cerca de otros, que a pesar de que ahí está el círculo de apoyo, la red de apoyo, la persona no sale de su visión de túnel. Ahí es importante también buscar mecanismos. Entre los mismos profesionales, por ejemplo, esta red de la que ustedes forman parte, esta comunidad, esta academia que ustedes han hecho, es importante porque no hay mejor forma de canalizar nuestra frustración, nuestro estrés, nuestra depresión, nuestra ansiedad y todas las emociones que surgen en este contexto de crisis que con gente que está en nuestro mismo círculo de influencia, ¿verdad? Porque nos entiende desde una posición mucho más empática. Entonces también, ¿verdad? Busquemos esa red de apoyo. Dice otra persona anónima, Ivania, si tengo que visitar clientes afuera de mi zona habitual de trabajo actual, ¿qué protocolos de bioseguridad nos recomienda tener con estos clientes? Bueno, todos los que todas las autoridades nos han dicho, por ejemplo, no sé si allá ya el gobierno dio el lineamiento, pero acá en Costa Rica, por ejemplo, en todos los espacios públicos se debe usar la mascarilla. Casi todas las empresas tienen implementado las estaciones de desinfección y también la toma de temperatura. Y lo más importante, mantener el distanciamiento físico y no saludar de mano y mucho menos de beso, por más que queramos, porque además los latinos somos muy dados a esa cercanía, ¿verdad? Entonces, a nivel de protocolos de bioseguridad, eso. Y también se está acostumbrando, por ejemplo, no entregar tarjetas de presentación. Nosotros los vendedores, ¿verdad? Que vamos con nuestra tarjeta de presentación, con nuestro book, sino todo manejarlo a través virtual. Nos dice otra persona por acá, ¿cómo podemos llegar a una racionalización en temas comerciales que antes teníamos objetivos y metas? ¿Qué se hace para no entrar en ansiedad cuando no tenemos semanas que nos van mal cerrando negocios? Supongo que se refiere a que cuando nos va mal cerrando los negocios, ¿verdad? Bueno, créanme, yo estoy totalmente en empatía con ustedes porque yo me dedico a esto y gran parte de mi gestión es asegurar la continuidad financiera de la compañía. Acá, y yo no soy experta en ventas, pero lo que yo le digo, ¿verdad? Es hay clientes que te son muy fieles y hay clientes que han estado con vos años. Pidamos reuniones, algo que me funcionó a mí mucho también es no pedir reuniones, más bien, sino abrir espacios de conversación. Y esos espacios de conversación también para contarle a nuestros clientes qué estamos haciendo diferente, cómo hemos sobrellevado esta situación de crisis. Algo que a mí me ha ayudado mucho también es decirle a los clientes qué están haciendo otras empresas, generarles valor desde nuestro conocimiento, ¿verdad? No solo tocarle la puerta, pedir una cita o mandar un correo para un tema de ventas, sino que ahora más que nunca la gente está interesada en hablar de sí mismos, en hablar de las emociones. Entonces, yo abriría esos espacios, pero de nuevo, no soy experta en ventas, más es mi
mi recomendación psicológica. Y otra persona nos dice aquí que si nos recomienda que podamos hacer alguna rutina de ejercicio especial en nuestro trabajo en casa. Sí, totalmente. ¿Se acuerdan que yo les conversé de que a mí el estrés se me iba a los músculos y me duele mucho la espalda? Bueno, fui a una fisioterapeuta y entonces me recomendó algunos ejercicios en casa que básicamente son de estiramiento, de posturas y demás, ¿verdad? Pero de estiramientos. Así que eso es súper importante, sobre todo cuando no contamos con el equipo, el escritorio y la silla, acordes, ¿verdad? Para pasar largas jornadas. Entonces, sí, muy importante eso. Y a los que ya les gusta el ejercicio, ya un poco más formal, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Correr, caminar y todo eso es un ritual. Entonces, si yo no tengo ese ritual, para serles honesta, tuve que implementar ese ritual en épocas de pandemia, de salir a caminar, porque no lo tenía dentro de mis rituales. Es un ritual que ahorita me está sirviendo. No solamente lo tengo más o menos entre 5 y 5:30, dependiendo a qué horas termine la jornada. Y entonces es lo que permite también a mi mente, a mi cuerpo decir, stop, ya necesitas descansar. Porque lo que ha pasado es que tanto, un poco a veces los clientes, ¿verdad? Pero también a los que tenemos una estructura más formal en nuestras organizaciones, hay muchos líderes que no han sabido cómo gestionar el teletrabajo. Y entonces, por ende, si no lo saben gestionar ellos, tampoco lo pueden gestionar con sus equipos. Entonces, eso ha hecho también que la gente trabaje muchas más horas que las que antes desde nuestras oficinas trabajábamos. Entonces es muy importante también modular eso, ponerse jornadas, y autoimponerse también cuáles van a ser los rituales. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ya casi cerrando. Nuevamente agradecerles muchísimo el que me hayan acompañado en este espacio. Voy a ponerles acá nuevamente mi correo electrónico. También pueden contactarme a través de LinkedIn para conversar, para tomarnos un café virtual, para que me inviten a tomarme un café cuando podamos viajar. Así que estaré encantada de poder compartir con ustedes y agradecerles nuevamente el haberme escuchado en este espacio. Si no hay pues ningún comentario, igual me quedo acá un ratito más. Si alguna persona quiere compartir algo más con nosotros. Así que muchísimas gracias al equipo de ACE Suiza, a ustedes, y desearles muchos éxitos en sus negocios. Encantada.